Fíjese, el plazo que nosotros nos hemos marcado para presentar el proyecto de presupuestos está en perfecta sintonía con lo que está establecido con carácter general para estos trámites en todo el entorno. Fíjese, en el Congreso de los Diputados el techo de gasto se aprueba a finales de junio, según la legislación de régimen presupuestario, y el proyecto ha de ser remitido a finales de septiembre, 3 meses para la elaboración de los presupuestos. El gobierno de Patxi López se constituyó en abril, las comparecencias parlamentarias tuvieron lugar allá por el mes de junio, y el primer proyecto de presupuesto lo presentaron en octubre, 6 meses después. Claro que ellos gozaron de la ventaja de que las cuentas públicas se las dejamos aprobadas los que gobernamos con carácter previo, ¿no? Pero en circunstancias más parecidas a las nuestras, hace un año, el gobierno de Mariano Rajoy se constituyó en la segunda quincena del mes de diciembre, igual que el gobierno vasco actual, y las cuentas públicas se remitieron a la Cámara el 3 de abril. Estamos hablando casi de un mes de diferencia. Por tanto, los cálculos temporales que hemos establecido para la presentación de las cuentas públicas están no ya en sintonía con lo que es habitual en el entorno, sino que incluso diría que es un plazo corto. Es más, sería precipitado e irresponsable por nuestra parte adelantar un proyecto de cuentas públicas sin que todavía se produjera la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, ¿no? Porque fíjese, pongamos una hipótesis. Si el resultado final del déficit superara lo establecido con carácter general para las comunidades autónomas, el 1,5% del PIB que está establecido para todas las comunidades autónomas, es una mera hipótesis, tendríamos necesariamente que aprobar un plan de reequilibrio sujeto al control del Ministerio de Hacienda, lo cual alteraría totalmente las bases sobre las que habríamos de elaborar las cuentas públicas. Sería, por tanto, irresponsable precipitarnos y empezar a diseñar un proyecto de cuentas públicas en este momento en el que todavía la liquidación del ejercicio 2012, que tanto puede condicionar el año 2013, está sin hacer. Porque vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a actuar con responsabilidad, con rigor, con seriedad y sin precipitarse, y al mismo tiempo sin excederse del marco temporal en el que se elaboran las cuentas públicas en todo nuestro entorno, en Madrid, en las Cortes Generales, en las comunidades autónomas y aquí mismo, en la comunidad autónoma, en ocasiones anteriores. Es un gobierno recién constituido todavía. Me ha abierto varios frentes en la respuesta. Esa mera hipótesis, ha sugerido usted que a lo mejor el límite de déficit para el 2012 se ha superado. No, ¿Es así? No, sugiero, no, estoy hablando de una hipótesis, ¿no? Imagínese, todavía la liquidación no se ha producido, ¿no? Y sin que se produzca esa liquidación, sería aventurado, sería precipitado empezar a diseñar el escenario presupuestario del año 2013, ¿no? Porque la liquidación del 2012 condiciona notablemente la elaboración del presupuesto del 2013, ¿no? ¿Y al presidente del gobierno le van a pedir que les permita exceder el déficit marcado para el 2013 a las comunidades autónomas? Bueno, esta es una petición, yo creo que compartida por muchas comunidades autónomas, por supuesto que defendida ardientemente por las que no están gobernadas por el Partido Popular, pero compartida en buena parte también por comunidades defendidas gobernadas por el Partido Popular, aunque no lo expresen públicamente por no romper la sintonía de vida con el gobierno central, ¿no? Pero esta es una reivindicación, creo yo, que compartida, una aspiración general entre las comunidades autónomas que evidentemente nosotros también vamos a compartir y vamos a luchar por ella, ¿no? Pero no parece posible que a corto plazo esto se vaya a dar satisfacción a esta demanda. Ya, le iba a preguntar si se había hecho ya oficialmente la petición. No, todavía no, porque tampoco hemos estado reunidos en foros ni bilaterales ni multilaterales con el Gobierno central en los que se pueda razonablemente plantear esta reivindicación, ¿no? Bueno, puede haber ciudadanos que piensen, si el proyecto de presupuestos no se presenta hasta marzo y se dice que no estarían aprobados hasta mayo, es una forma de asumir ya que va a haber prórroga presupuestaria, porque no hay apoyos. Bueno, la ley de régimen presupuestario vigente en Euskadi establece que la prórroga se produce automáticamente a la conclusión de un ejercicio presupuestario si no está oficialmente aprobado el presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente. Por tanto, estamos al 10 de enero, llevamos ya 10 días con el presupuesto prorrogado. Y bueno, la prórroga del presupuesto permite en principio atender a los requerimientos inmediatos del gasto público. La prórroga se produce con la liquidación del gasto del ejercicio anterior
y con la previsión de ingresos aprobada oficialmente en el Consejo Vasco de Finanzas. Y esos son los términos en los que estamos operando ahora desde el punto de vista económico presupuestario. Ahora bien, la perspectiva del Gobierno no es la de concluir el ejercicio 2013 en prórroga. Si no hubiera otro remedio, habría que intentar trabajar con la prórroga controlando estrictamente el gasto, ¿no? Pero, lógicamente, la aspiración del Gobierno consiste en poder aprobar unas nuevas cuentas públicas consensuadas, negociadas y consensuadas en el Parlamento Vasco con el resto de las formaciones políticas, ¿no? Y en ello estamos. El martes sugería usted que Bildu y el PSE podrían abstenerse para facilitar las cuentas. ¿A cambio de qué? Bueno, yo no he identificado siglas de cara a la abstención. Yo he predicado, en sintonía, por cierto, con lo que otras formaciones políticas han venido haciendo en los últimos años, ¿no? Y con lo que el propio Partido Nacionalista Vasco ha venido practicando, ¿no? Aquí mismo, en Euskadi, una actitud responsable, no de apoyar acríticamente las cuentas públicas presentadas por gobiernos en los que no se participa, ¿no? Sino de facilitar su aprobación. Apoyar y facilitar son cosas diferentes, ¿no? Apoyar significa un voto positivo. Facilitar se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Y yo sí hacía referencia a la actitud que el propio Partido Nacionalista Vasco ha venido manteniendo en Euskadi en los últimos años en relación con la aprobación de las cuentas públicas, ¿no? Todo el mundo sabe que el Partido Socialista tenía un pacto cerrado con el PP, un pacto en el que no se daba cabida al Partido Nacionalista Vasco hasta el extremo de que se escenificaba la exclusión rechazando la inmensa mayoría o la totalidad de las enmiendas que se presentaban en el trámite presupuestario y, sin embargo, hemos tenido siempre una actitud responsable de no dificultar la tramitación y la aprobación de esas cuentas públicas con una actitud de abstención, con una posición de abstención, ¿no? Y este es un discurso que debería comprender de manera especial el Partido Socialista, porque hasta hace un año, hasta que el Partido Socialista dejó de gobernar en Madrid, el gobierno central, ¿no? Desde sus máximas instancias se difundía el mensaje de que la responsabilidad obligaba a todos a ser consecuentes con la aprobación de los presupuestos en todas las instituciones, y yo recuerdo que en años sucesivos, no el presidente Zapatero, todo el gobierno que él presidía lanzaba el mensaje de que convenía facilitar la aprobación de presupuestos en todas las instituciones, y recuerdo algunos años en los que incluso se dictó la orden a todos los representantes institucionales del Partido Socialista en todas las administraciones públicas del Estado para que facilitaran activamente la aprobación de los presupuestos, fuera quien fuese quien estuviera al frente de las instituciones. Por tanto, este mensaje que estoy emitiendo yo en este momento de responsabilidad para todas las formaciones políticas debería ser particularmente comprendida por el Partido Socialista, que ha venido practicándola, ejerciéndola y defendiéndola activamente desde el gobierno español durante muchos años, ¿no? Otra cosa es que me digan que entonces lo hacía porque estaba en el gobierno y ahora que está en la oposición, pues ha pasado a posiciones contrarias. Pero quiero creer que son coherentes y que la responsabilidad que entonces predicaban la preconizan también ahora, que tenemos una situación económica notablemente peor incluso que la que teníamos en la época en la que ellos gobernaban, ¿no? Van a llamar a todos en términos de igualdad. Se lo digo porque UPyD ayer también hablaba de, con determinadas condiciones, la posibilidad de que permitieran la aprobación de las cuentas. Vamos a hablar con todos, como es nuestra obligación y como exige, por otro lado, la responsabilidad de un gobierno que quiere concitar el máximo consenso y que va a explorar todas las vías posibles para alcanzar un acuerdo en torno a las cuentas públicas, lo más amplio posible en la Cámara, ¿no? Hay tres opciones: Euskal Herria Bildu, PSE y PP y UPyD. No me hable de una cuarta que es con todos, porque esa es muy poco probable. Bueno, hay opciones si lo que se busca es un apoyo explícito al presupuesto, pero, en fin, esto se puede conjugar, como antes usted mismo hacía referencia, con unas posiciones no de apoyo activo, pero sí de tolerancia favorable a facilitar la aprobación del presupuesto, ¿no? Vamos a ver, por tanto, cuál es la actitud de cada uno. Yo entiendo que haya partidos que sientan vértigo en el momento actual ante la hipótesis de apoyar explícitamente un proyecto de presupuesto elaborado por un gobierno en el que no participan. Bien, esto lo puedo comprender, ¿no? Pero al mismo tiempo espero que se sea capaz de conciliar
esta posición coherente y comprensible con un sentido de la responsabilidad contrario a impedir la aprobación de presupuestos en un momento en el que lo conveniente, insisto, esto me parece importante subrayarlo, lo conveniente para todos los vascos es que las instituciones vascas cuenten con sus propias cuentas públicas, ¿no? Ese es un guiño al PSE. Bueno, eso es un guiño a todos, es una apelación a la responsabilidad de todos, ¿no? Y no significa, como alguien creo que ha sugerido por ahí, que el Gobierno decline su propia responsabilidad. No, el Gobierno va a elaborar su presupuesto, su proyecto de presupuesto, va a remitirlo a la Cámara, se va a esforzar por consensuarlo, por encontrar puntos de encuentro con el resto de las formaciones políticas, por todas las que conforman el arco parlamentario en el Parlamento Vasco, y asume en ese sentido su propia responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que los vascos en este momento nos están exigiendo a los partidos políticos, a todos, no solamente a los que tenemos responsabilidad de gobierno, sino a todos, una cierta capacidad para saber trascender de la coyuntura actual, saber superar los intereses particulares y privativos de cada uno para encontrar un punto de encuentro en torno a lo que es el interés general. El reto de salir de la crisis es un reto colectivo, en el que participamos todas las formaciones políticas, ¿no? Y es un reto en el que todos tenemos nuestra propia parte de responsabilidad. El Gobierno la que le corresponde y los partidos de oposición también la suya. Máxime cuando hay partidos de oposición que tienen también responsabilidades de Gobierno en otros ámbitos, ¿no? Señor Erkoreka, ¿el Gobierno vasco y el PNV mienten en el tema de los presos? Mire, en relación con las declaraciones que yo creo que han sido desafortunadas, que se han pronunciado a ese respecto, solamente voy a hacer dos cosas. Una petición y una observación. La petición es de respeto a las instituciones vascas y a las personas que las encarnan. Voy a pedir que no se siga utilizando este tipo de expresiones que yo creo que están absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que se respete, por tanto, a las instituciones y a las personas que las encarnan, ¿no? La observación es la siguiente. Mire, no siempre quien más habla en defensa de una causa es quien más y mejor trabaja para su defensa. No siempre. Al contrario, a veces ocurre que se habla para ocultar una determinada inacción, ¿no? Y yo le puedo asegurar que para determinadas materias, y tengo alguna experiencia a este respecto, porque he llevado más de una década en el Congreso de los Diputados, para gestionar algunas cuestiones que tienen un perfil o que requieren un perfil discreto, la labor callada, la labor silenciosa, suele ser más efectiva que la palabrería hueca, ¿no? Por tanto, más trabajar y menos hablar. Y no voy a decir más a este respecto. ¿El interlocutor en este asunto del Gobierno central es el PNV? Bueno, el Gobierno central elegirá a sus interlocutores a este respecto. Es decir, no soy yo quien tiene que marcar al Gobierno central por quiénes tiene que optar, ¿no? A la hora de establecer sus diálogos, sus conversaciones, en fin, sus gestiones a efectos de resolver asuntos históricos en la política vasca, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que sobre este asunto, con los responsables del Gobierno central, del anterior y de este, el Partido Nacionalista Vasco ha hecho gestiones, ¿no? Y ha mantenido conversaciones, ¿no? Y que hasta cierto punto hemos sido interlocutores, sin perjuicio de que haya podido haber otros, que no lo niego, hemos sido interlocutores, creo que eficaces y discretos, ¿no? Y no me pida más precisión al respecto porque, en fin, creo que no es pertinente hacerlo, ¿no? De acuerdo. ¿Hay auditoría en marcha? Bueno, ya dijimos que lo que se va a hacer por parte del Gobierno es un informe a 31 de diciembre de 2012 que recoja la situación real de la deuda y los gastos imputados a ejercicios ulteriores, gastos comprometidos o adquiridos durante el ejercicio 2012 o en anteriores, pero que están comprometidos con cargo a presupuestos ulteriores, ¿no? Con esto vamos a poder precisar exactamente cuál es el lastre financiero que el Gobierno que acaba de dejar en Euskadi pues deja a los siguientes, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y en eso se está trabajando ya. 25% de reducción de las estructuras en la administración pública, en las empresas públicas, fusiones. ¿Tienen ya un esquema de trabajo? Bueno, hay una fotografía actual y hay unas propuestas todavía internas que se están analizando y examinando porque, claro, estos cambios de estructuras requieren modificaciones, algunas normativas, otras estatutarias,
otras pasan necesariamente por acuerdos que han de ser adoptados por los propios órganos de gestión de esas organizaciones institucionales o empresariales que conforman el sector público vasco. En fin, todo esto está en camino, se está analizando, se está estudiando. Lo que sí hay es un compromiso claro para que el panorama actual, al término de la legislatura, experimente una reducción en número de entidades de un 25%. Sin merma de los servicios a prestar y del empleo público, porque los servicios a prestar, en fin, si alguien en la oposición o en la sociedad considera que los servicios que prestan este conglomerado de entidades son prescindibles, que lo diga. Pero no creo yo que, en fin, en general, la opinión pública, la sociedad y tampoco los partidos de la oposición estén por la labor de limitar servicios públicos gratuitamente o de prescindir de los servicios que prestan este conjunto de instituciones del sector público institucional y empresarial de Euskadi, ¿no? Los sindicatos desconfían de que esa reducción del entramado no vaya a conllevar también recortes de empleo. Bueno, vamos a ver en qué lo que sí le puedo asegurar es que se va a producir una reducción de la estructura directiva de los altos cargos acorde con la que estamos llevando a cabo ya en la estructura troncal de la administración del Gobierno vasco, ¿no? Esta reducción del 20% de los altos cargos y del personal de confianza, que en cuanto concluya el proceso de nombramientos, ya dentro de un par de semanas, se podrá comprobar efectivamente que, tomando como referencia la estructura de altos cargos y personal de confianza que dejaron los socialistas cuando abandonaron el Gobierno hace un mes, tomando como referencia esa estructura, se producirá una reducción del 20%. Es decir, algunos hablaron durante 3 años y medio de reducir estructuras y reducir altos cargos, incluso con el apoyo del PP, que en esto no creo que sería un obstáculo, pero no hicieron nada, ¿no? Nosotros lo hemos hecho ya y es lo primero que hemos hecho al tomar posesión. Y se podrá comprobar, insisto, dentro de 2 semanas, cuando concluya el proceso de nombramientos de altos cargos y personal de confianza, que ese 20% es efectivo, ¿no? Ahí sí que se produce una reducción de altos cargos, ¿no? Por lo que se refiere a la plantilla, obviamente nuestra voluntad es la de no producir limitaciones de plantilla ni reducir efectivos humanos en el conjunto de la administración institucional y empresarial. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso y en qué términos se produce. En fin, yo la desconfianza a la que usted se refiere, pues la comprendo por parte de los sindicatos, que para eso están, ¿no? Pero tiempo habrá para hablar de estos temas y para comprobar si efectivamente el propósito que nos hemos marcado es viable o no. El presupuesto del Gobierno vasco el año pasado, si no me falla la memoria, era de más de 10.000 millones de euros. Si en 2013 faltan 1.200, ¿cómo es posible no tocar sanidad, educación y otros servicios básicos? Bueno, con 1.400 millones de euros menos, que es previsiblemente lo que tendremos el año 2013 en relación con el 2012, y esto sin hacer referencia, digamos, a los gastos realizados en 2012, pero asignados o comprometidos para el ejercicio 2013, que algunos hay y estamos estudiándolos, ¿no? Pues lógicamente esto nos obligará a priorizar objetivos, a establecer una jerarquía clara de prioridades y a señalar que es absolutamente imprescindible de entre los servicios que presta el Gobierno vasco y cuáles son modulables o cuáles son reconducibles a un periodo posterior. En fin, esto conllevará inevitablemente un esfuerzo de priorización de objetivos y de jerarquización de servicios que lo llevaremos a cabo, en fin, dando prioridad, por supuesto, a los servicios básicos, ¿no? Como lo hemos dicho siempre. ¿Cuáles no son prioritarios? Bueno, los servicios prioritarios, y esto creo que es algo compartido, digamos, por prácticamente todo el abanico parlamentario, son sanidad y educación, ¿no? Y luego hay un conjunto de servicios de prestaciones sociales complementarias, ¿no?, que también conforman parte de la idea prestacional que forma el común denominador de la opinión pública en las sociedades europeas avanzadas, que es, yo creo que a la que obedece, al modelo al que obedece la sociedad vasca, ¿no? Entonces, sanidad y educación es evidente que son intocables y es la prioridad absoluta con la que hay que operar y que hay que respetar. A partir de ahí, pues es evidente que, como ya se ha llevado a cabo en años anteriores,
las inversiones públicas tendrán que experimentar una reducción, hay gasto corriente que tendrá que experimentar también una reducción, y el capítulo 4, el de las subvenciones y demás, pues lógicamente tendrá que resentirse también, ¿no? Porque no está entre los objetivos prioritarios. Pero no quisiera adelantar ahora cifras que, en fin, pues en todo caso tienen que ser estudiadas, analizadas y consensuadas primero en el seno del Gobierno y luego negociadas con el resto de las formaciones políticas, ¿no? Euskal Herria Bildu, señor Erkoreka, ya tiene un planteamiento para Euskal Irrati Telebista, para su próxima dirección. ¿Usted lo comparte, el planteamiento que hacía ayer Laura Mintegi? Bueno, yo con respecto a Euskal Telebista, lo único que le voy a decir es que la designación de su máximo responsable, me refiero al ente público, EITB, corresponde en principio al Parlamento. Antes era una atribución gubernamental, pero ahora tiene que alcanzarse una mayoría en el Parlamento, y que a nuestro juicio, a juicio del Gobierno, con pleno respeto, por supuesto, a las mayorías que tengan que formarse en el Parlamento para hacer posible ese nombramiento, la persona que vaya a ponerse al frente del ente tiene que ser un profesional cualificado en el ámbito no ya de los medios de comunicación, sino incluso del campo audiovisual, específicamente del campo audiovisual, y además una persona con una capacidad de gestión suficiente como para sacar adelante un ente de estas características y de estas dimensiones en un contexto de crisis en los medios y en el mundo audiovisual y de crisis económica, ¿no? ¿Un buen gestor no tiene por qué ser necesariamente un periodista? No necesariamente, evidentemente no lo tiene que ser, pero bueno, yo ya ahí no entro, ¿no? Porque, en fin, las titulaciones no siempre tienen correspondencia con las habilidades profesionales, ¿no? ¿Los empleados públicos tendrán este año 15 o 14 pagas? ¿En 2013? Sí. Bueno, según las previsiones de este Gobierno tendrán 14 pagas, pero es más, es que el Gobierno del Estado ha aprobado ya un presupuesto. Yo estuve presente en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó finalmente ese presupuesto, ¿no?, en el que se contemplan 14 pagas para los empleados públicos que dependen de las estructuras administrativas del Estado, ¿no? Por tanto, este es el marco en el que, en principio, vamos a poder operar también en el resto de las administraciones públicas, que es lo establecido, por otro lado, con carácter general en la legislación de función pública. Lo que nosotros hemos establecido es, con el adelanto de las pagas, que en lugar de en junio y en diciembre serán efectivas en enero y en julio, ¿no? Y de hecho la primera se ha hecho efectiva ya, ¿no? Pero en principio nuestro propósito, nuestra intención consiste en que los empleados públicos dependientes del Gobierno vasco cobren 2 pagas extraordinarias, ¿no? Una en enero y otra en el mes de julio, ¿no? O sea que la de diciembre también se volvería a perder. ¿La de diciembre del 2012? La de diciembre del 2013, porque la del 2012 parece que no se puede recuperar, ¿no? Bien, bueno, ahí, vamos a decir, se han adelantado las pagas. Lo que se haga con la paga del... bueno, es que la legislación de régimen de función pública establece que tiene que haber 2 pagas extraordinarias por ejercicio presupuestario. 2. No especifica en qué meses tienen que producirse los abonos correspondientes, ¿no? Nosotros hemos establecido para el año 2013 que esas pagas serán efectivas en enero y en julio, ¿no? Lo que se establezca para el ejercicio 2014, pues ya se verá. Es decir, es mucho anticipar en enero del 2013 lo que se hará a lo largo del año. Pero claro, habrá 2 pagas que se materializarán, insisto, en enero y en junio, pero en diciembre en principio no toca. No toca porque las 2 correspondientes al año tendrían lugar una en enero y otra en el mes de julio, ¿no? ¿Le parece un buen perfil el de Antonio Ortúzar para dirigir la ejecutiva del PNV? Hombre, me parece un perfil excelente, ¿no? Es un hombre que conoce perfectamente las estructuras del partido, que sintoniza con todos sus sectores, que encarna, yo creo que muy gráficamente, el perfil del militante del partido y de sus sentimientos y aspiraciones. Una persona que sintoniza perfectamente con las bases y que tiene una visión estratégica perfecta sobre el papel que cumple desempeñar al nacionalismo democrático en este principio siglo XXI, ¿no? Bueno, pues ha enfrentado usted a unas cuantas preguntas que yo entiendo que ustedes están todavía aterrizando, pero que, claro, hay tanta expectación sobre algunas cosas que nos tenemos que adelantar. Le agradezco que haya respondido, señor Erkoreka. Un saludo y hasta la próxima. Es que ricasco, bye.